buenos días a todos nuestros radioescuchas que están aquí como cada semana. Esta es Lola Hernández en un reencuentro con los niños, muy llena de energía, de motivación, para presentarles a nuestra siguiente invitada. Pero antes de presentar a Gaby, que ya la tengo aquí en línea, quiero comentarles que el tema del día de hoy, entendiendo la dinámica de los participantes en el bullying, puede resultar un tema muy doloroso para muchas familias que han experimentado esto en el seno familiar, con ellos mismos, con sus hijos, pero es un tema sumamente importante entender cuál es la posición que debemos adquirir tanto padres de familia como educadores ante una situación, ante una escena de bullying. He leído casos y ahorita precisamente estaba terminando de leer un caso desgarrador que presentó una persona que tiene el diagnóstico de Asperger, y presenta su caso desgarrador de todo el bullying, todo el acoso escolar que él sufrió durante su primaria, secundaria, que es el middle school, y la preparatoria o bachillerato, porque yo sé que diferentes países le llaman diferente. Así que este es un problema que no podemos ignorar, es una situación que no podemos ignorar, y que los padres de familia necesitamos saber cómo reaccionar con nuestros hijos cuando ellos son los que provocan, y los que provocan el acoso escolar, los que reciben el acoso escolar o los que observan el acoso escolar. Así que quiero darle hoy la bienvenida a la psicóloga Gabriela Ferrer de la Ciudad de México. Ella tiene un muy amplio currículum que no lo voy a leer completo porque definitivamente nos pasaríamos una parte de este programa leyendo todo lo que ella ha hecho y todo lo que ella ha experimentado como educadora y probablemente también como madre de familia. Ella es, y les voy a leer brevemente, estoy aquí leyendo su currículum, esperando a que esta página se abra y qué barbaridad, se me va. Pero bueno, mientras regresa el internet. Gabriela, Gaby, creo que te llamaré Gaby. Hola, Lola. Bienvenida a nuestro programa, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Lola, un placer estar contigo. Muchas gracias y saludos desde aquí, desde la Ciudad de México. Desde la hermosa Ciudad de México. Gaby, bueno, en cuanto mis páginas comiencen a bajar, yo hablaré de tu amplia experiencia. Ya está bajando, por fin baja. Y les leo rápidamente. Gaby Ferrer es desarrolladora de programas de habilidades sociales, prevención de bullying y sexualidad. Tiene un diplomado en psicoterapia de arte y certificada en coaching educativo, entre muchas otras credenciales que bueno, son fantásticas y la hacen una experta en este tema, trabajando con los chicos en diferentes áreas. Gaby, vamos a comenzar el día de hoy con este tema del acoso escolar, que realmente a mí me erizó la piel leer tantos casos que he leído del bullying, de casos de acoso escolar a chicos en la escuela. Gaby, ¿cómo definirías tú el bullying o el acoso escolar? ¿Cómo lo puedes definir? Bueno, qué bueno que preguntas eso, porque lo más importante primero es poder diferenciar bullying de lo que no es bullying. El bullying es una conducta o una serie de conductas que pueden ser de manera presencial, a través de las redes sociales, o por medio de otro tipo de tecnologías, porque se puede dar de las dos maneras, que es repetitiva, reiterativa y con la intención consciente de hacerle daño a una persona o a un grupo de personas. Eso es bullying. O sea, el bullying es con premeditación, alevosía y ventaja, digámoslo de esa forma. Justamente, Lola, y eso es algo que tenemos que diferenciar muy bien, porque desgraciadamente, dada la difusión que se le ha dado al tema del bullying, dada la presencia que cada día tiene más
en los centros escolares, en las instituciones laborales, también en las empresas, en diferentes espacios deportivos, en las redes sociales, como te mencionaba hace rato, se tiende a pensar que cualquier situación que sea de molestar a una persona o de tener a lo mejor un incidente que no es consciente con el afán de lastimar, ya a todo le llamamos bullying, ¿no? Entonces es muy, muy importante hacer esta acotación y esta diferenciación. Definitivamente, Gaby, qué bueno que nos lo dices. Y es verdad, ahora a todos se le llama bullying, es una confusión totalmente. Ahora nos acabas de mencionar que el bullying, pues no solamente ocurre en la escuela, ocurre en diferentes espacios, en el espacio laboral, pero Gaby, ¿en dónde comienza? Más bien, ¿en qué grupos de edad normalmente comienza a manifestarse el bullying? Mira, el bullying se está empezando a manifestar cada vez más a más tempranas edades, pero lo más común y donde surge ya como tal, como la definición que yo te acabo de dar, empieza en la edad escolar, cuando los niños empiezan a ir a primaria, y más adelante donde se recrudece con más fuerza es precisamente en lo que tú mencionabas, secundarias y preparatorias. Es la etapa como más vulnerable para toda la situación del bullying, ya sea para convertirse en agresores, para convertirse en agredidos o para convertirse en testigos de este fenómeno. Gaby, ¿hay alguna razón por la que en estas edades de secundaria, digamos, esto sería que entre los 10 y 18 años estaríamos hablando de ese rango de edad? Aproximadamente, podríamos decir que hasta un poco más pequeños, entre más o menos 8 o 9 años, y la expectativa es que para los 18 años esto haya cedido, pero sí más o menos ese es el rango de edad en el que se da con más frecuencia. Esto no quiere decir que no se dé en niños más pequeños o que no se dé en adultos, pero la frecuencia se ubica más en estas edades. ¿Y a qué se puede deber, Lola? Se puede deber a muchas cosas. Es un fenómeno complejo, multicausal. No es una cuestión lineal. Muchas veces los seres humanos tendemos a querer explicar todo de manera lineal, causa, efecto, y no necesariamente es de esta manera. La mayoría de los fenómenos sociales tienen un grado de complejidad importante. ¿Qué es lo que lo propicia? ¿Qué es lo que lo precipita? Por lo general lo precipita la crianza en casa. Definitivamente. Hemos tendido los padres de familia a delegar la educación y la formación de nuestros hijos en valores a los centros escolares. Es interesante ver cómo los centros escolares se han sumado a esta tarea, pero finalmente ellos se suman a la tarea, más no son responsables principales de la tarea de formar en valores. Entonces esto se gesta desde casa, desde la manera en cómo nosotros criamos a nuestros hijos en varias esferas. La primera esfera, el autoconcepto. Que tanto nosotros reforzamos en los chicos un autoconcepto positivo, un autoconcepto fuerte, que tanto también reforzamos sus logros, sus talentos, que tanto los acompañamos y somos autoridad y los vamos protegiendo, cuidando, no sobreprotegiendo, sino protegiendo de una manera sana, en donde estamos cuidando su seguridad y su integridad, y que tanto todo este reforzamiento del autoconcepto, de sus talentos, de nuestros vínculos con ellos, unos vínculos adecuados en donde podemos tener una relación sana, una relación nutridora, una relación en la que los chicos pueden separarse de una manera adecuada de papá y de mamá para empezar a ser autónomos. En la medida que hacemos esto, que es nuestro trabajo y es el derecho de nuestros hijos, y lo hacemos bien, entonces estamos generando chicos fuertes que no necesitan ir a replicar modelos poco sanos en sus centros sociales. Entonces lo que va a pasar es que los niños van a ir a replicar lo que pasa en casa en cuanto se empiecen a insertar en la sociedad. La primera vez que se insertan en la sociedad es cuando van a la escuela, precisamente. Claro, y mira, Gaby, ahora vamos a retomar en un momento este tema de casa, que es muy importante porque muchos de nuestros radioescuchas son padres de familia o probablemente sean futuros padres de familia. Y quiero retomar eso en un minuto, porque antes de seguir, yo quiero que me hables de estas partes. Tú y yo tuvimos una conversación muy interesante en la Ciudad de México, y tú me hablaste de los participantes en estas escenas de bullying. ¿Y quiénes vendrían siendo estos participantes, Gaby? ¿Y cuál es el rol
digamos, de cada uno de ellos? Claro que sí, Lola. Esta parte de entender el bullying es bien interesante y la verdad es primordial para que sepamos qué es lo que está sucediendo. Hay una dinámica entre varios actores para que una situación de bullying se dé. Si no hubiera a quien bullear o a quien acosar, no existiría. Si no hubiera un acosador o un bulleador, no existiría tampoco. Y finalmente hay un tercer actor que es el testigo, que en inglés se le conoce como el bystander, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por platicar un poquito quién es el agresor, qué sucede y cuáles son las señales de alerta para identificar a los posibles agresores. El agresor es el niño que comete, el niño o la niña, o el grupo de niños o grupo de niñas, esto cabe aclararlo muy bien, que empiezan a cometer estos actos intencionales de lastimar y dañar a otros. Y estos actos pueden ser desde golpes, chismorrear acerca de ellos, alienarlos o separarlos del grupo, tomarles fotografías que no tienen permiso de tomar, etcétera. Son niños que actúan de manera impulsiva y les gusta que las cosas se hagan a su manera. Cuando se relacionan con otros niños, quieren que siempre se sigan sus decisiones y no les interesan las opiniones de otros. Desconciertan a su víctima, quién sabe cuánto debe de confiar o desconfiar de quien lo agrede. Muestran pocos escrúpulos, ¿sí? No muestran empatía con sus víctimas y son incapaces de imaginar cuánto puede sufrir y gozan con ese sufrimiento. Wow. Es básicamente lo que podemos encontrar en los niños o niñas o grupos de niños o niñas que agreden. Los que agreden. Ahora, Gaby, déjame te preguntar algo muy rápido de estos chicos que agreden. ¿Ellos muestran estos comportamientos en casa, en el núcleo familiar? Es bien interesante que lo menciones. Aquí también, como te decía, es una cuestión compleja y no siempre es lineal. Vamos a tener chicos que se muestran de esta manera en casa, que este autoconcepto y estas conductas son alentadas por sus padres o cuidadores primarios, y vamos a tener chicos que viven la situación de ser víctimas en casa, ya sea de un hermano, de un padre, de una madre, de un cuidador primario, de un vecino, y que van a replicar el rol de agresor en otros espacios donde ellos pueden tener poder y pueden de alguna manera resignificarse. Eso es bien importante definirlo y aclararlo, porque se pueden dar las dos vertientes. El niño que está empoderado como bully desde casa y que se le permite y se le aplaude, a el niño que es muy agredido en casa o en otros espacios sociales y por tanto va y agrede en la escuela. Okay, entonces no hay un patrón en casa, como dices, no es lineal, simplemente hay que observar cuáles son las dinámicas que están ocurriendo en casa para prevenir. Exactamente, en cada caso, en cada situación hay que ver qué dinámicas se están gestando en casa para poder entender el fenómeno de la manera particular como se está dando en ese niño. Hay que recordar siempre que todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles y que las consecuencias, que es la conducta observable, lo que nosotros podemos ver, esa es la consecuencia, tienen muchas causas, es multicausal, entonces tenemos que averiguar muy bien qué es lo que está sucediendo. Si en esta casa, por usos y costumbres, hay ciertas conductas que son permitidas, si en esta casa hay rudeza innecesaria, si en esta casa no se le da el crédito al autoconcepto o a los talentos del niño, entonces de eso va a depender muchísimo el que podamos entender desde dónde o desde qué lugar cada niño está ejerciendo bullying. Perfecto. Bueno, entonces estos son los chicos que llevan a cabo el acoso. ¿Qué otros actores? El siguiente actor o la siguiente actora es el grupo de las víctimas. ¿Qué señales de alerta tenemos que identificar para ver si tenemos una víctima de bullying? Lo primero es que estos chicos buscan y necesitan protección ante ciertas personas o agresores. Son inseguros, son temerosos, sienten mucha frustración porque al denunciar no se les cree o se les tacha de chismosos. Vamos a platicar eso también un poquito. Tienen sentimiento de desprotección y vulnerabilidad, están desesperados,
tienen repentinos y constantes malestares físicos, especialmente en presencia de ciertas personas. Son estos chiquitos que no quieren ir a la escuela constantemente porque se sienten mal, porque les duele el estómago, porque les duele la pestaña, ¿no? Tienen un rechazo repentino o inexplicable ante ciertas personas y lugares, como por ejemplo la escuela, el entrenamiento, el club deportivo, el club de arte, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las señales a las que tenemos que estar alertas para saber si estamos frente a un chico, ya sea nuestro alumno en la escuela, o nuestro hijo en casa, o nuestro nieto, o cualquier niño que esté cerca, que puede estar presentando o ser víctima de bullying. Perfecto. Y estos chicos, misma pregunta que la anterior, presentan este tipo de conductas en casa. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo podría manifestarse en casa este chico? Mira, además de todo esto que te mencioné anteriormente, de empezar a observar estos signos o esta sintomatología en casa, también volvemos un poquito a lo que hablábamos acerca de los agresores. Los niños que son víctimas también son producto de una multicausalidad. O sea, tenemos también que ver exactamente qué es lo que está pasando con estos chiquitinos, si están siendo demasiado vulnerados en casa, si están siendo demasiado exigidos, demasiado oprimidos, papás con expectativas muy, muy altas sobre los niños, entonces son niños o niñas que no pueden llegar nunca a cubrir esa expectativa. Entonces también tenemos que ver, porque esto, volvemos, es muy complejo. Tenemos que ver exactamente qué está pasando en la vida y en la dinámica de cada uno de estos niños para saber exactamente desde qué lugar no se está defendiendo o desde qué lugar no está permitiendo y no está poniendo límites o desde qué lugar no está teniendo la fuerza suficiente para hacer valer su autoconcepto y hacer valer el respeto que se merece. Ahora, Gaby, ¿cómo se manifiestan estos chicos en casa? Porque ahorita dijiste algo muy importante, el chico que no seas chismoso, no estés acusando a los niños, no estés hablando mal, o defiéndete, pégales tú también. ¿Qué es lo que estos chicos vienen a decir a casa? ¿Qué le cuentan a los padres? ¿Cómo expresan ellos que están siendo víctimas? Claro, en el mejor de los escenarios, por lo general los chicos que son víctimas pueden verbalizar constantemente las agresiones que están viviendo. Y volvemos, muchas veces qué es lo que sucede, y aquí es donde está, yo creo que la parte más compleja del problema. Cuando estos chicos llegan a casa a decir alguna situación que están viviendo en la escuela y le tomamos demasiada importancia y lo llamamos bullying desde el día 1, ¿no? Que nos vienen y nos platican una situación, y entonces nosotros con nuestra actitud y con nuestra reacción empoderamos ese rol de víctima. ¿Sí? De llamar la atención y de decir, voy y a capa y espada defiendo a este niño que lo están buleando, porque esa es la palabra, ese es el verbo anglizado que ahora utilizamos para hablar de este tipo de cosas, y ante cualquier situación reacciono de una manera veloz y valga la redundancia, reactiva. Entonces estoy a lo mejor reforzando sin darme cuenta esta conducta. ¿Por qué? Porque este chico se acaba de dar cuenta que es la manera en cómo tiene mi atención. Entonces, ¿qué sucede? Que cada vez la situación de bullying va a ser la que haga que este vínculo que tengo con mi hijo esté empoderado o esté validado. Entonces eso tenemos que tener mucho cuidado. O podemos tener la respuesta contraria. Como te digo, también aquí hay un abanico de posibilidades. No podemos encasillar esto en un causa-efecto o en un formulario, pero finalmente sí puede suceder exactamente lo contrario. Chicos que vienen, que expresan lo que está pasando y tienen reacciones también muy viscerales por parte de sus padres de defiéndete, no me vengas a chillar como niñita o como niñito, que no tienes tú los suficientes pantalones para defenderte, si no le pegas tú te voy a pegar yo. O sea, una serie de reacciones en las que el niño cada vez siente más miedo o más vergüenza de venir a expresar lo que está sucediendo en la escuela. O niños a los que se les dice, ay, ni aguantas nada, ¿no? Eso que tiene que ver. O niños que simplemente no lo dicen. Por eso yo te decía que en el mejor de los escenarios los niños vienen y lo dicen. Pero ¿cuántos niños no tienen la confianza de decir lo que está sucediendo?
de platicar lo que está pasando. Y aquí estamos hablando del abuso en la escuela de parte de iguales, ¿no? También existen otras formas de abuso hacia los niños que los vulneran y que en el mejor de los escenarios lo hablan y lo verbalizan, pero hay escenarios en los que ellos sienten muchísima vergüenza para decir que están siendo lastimados por otros. ¿Por qué? Volvemos, por miedo a no cubrir las expectativas de sus papás, a ser doblemente violentados por un mismo hecho, etcétera. Entonces es importante también ver qué es lo que está pasando con la formación de autoconcepto en esa familia, en ese sistema familiar, y qué está pasando con la comunicación en ese sistema familiar, para que este chico o chica pueda llegar y abiertamente decir lo que está viviendo, o pueda llegar y realmente tener este diálogo de comunicación de emisor receptor emisor con los padres de familia, ¿no? Gaby, es que esto nos queda tan claro y no hay patrones, como tú dices, y siempre nos hablan a veces de patrones, especialmente a veces en redes sociales, si quieres identificarlos y categorizarlos, pero aquí no hay categorías. Y vamos a regresar otra vez a esta parte de los participantes para no salirnos, porque más adelante sí te quiero pedir una serie de recomendaciones que tú puedas dar para los padres de familia cuando son padres, ya sea del que comete el acoso, del que sufre el acoso o del que sigue, que es del que nos vas a hablar de otro participante muy interesante que me hablaste cuando te di. Exactamente. Aquí esta dinámica no se redondearía si tanto víctimas como agresores no tuvieran otro medio social en el cual insertarse, y ese medio social es el resto de los niños que no participan ni como víctimas ni como victimarios. Son los niños que se conocen, o las niñas, o los grupos que se conocen como los testigos o los bystanders, que de ellos se habla muy poco, y en ellos es en donde está la solución a esta dinámica. Las señales de alerta para poder identificar a los testigos son las siguientes. Para empezar, los testigos representan el 75% del grupo. Por lo tanto, es el grupo que tiene el poder para permitir un clima violento o para propiciar la defensa de las víctimas, enfrentar y denunciar. ¿A qué voy con esto? A que la solución del bullying está con ellos, en trabajar con ellos. Generalmente son espectadores de las situaciones por casualidad, cuando no son parte de la agresión. Cuando son parte de la agresión, son bystanders o testigos agresores, se convierten en agresores secundarios y alientan al agresor líder. Alientan al agresor líder. Tienen sentimientos encontrados al no saber de qué parte de la situación ponerse. Sienten miedo e impotencia al no intervenir por no convertirse en víctimas, y sienten confusión ante la posibilidad de la denuncia. Entonces es un grupo también muy vulnerable en ocasiones y muy vulnerador en otras, ¿no? Pero finalmente aquí es en donde está la clave para poder erradicar el bullying de los centros, de las instituciones, de los colegios, de las oficinas. Justo. Estos chicos que son espectadores y los que son espectadores pero que también se convierten en agresores, Gaby, ellos también estarían siendo víctimas de un tipo de acoso por el acosador principal, digámoslo de esa manera. Probablemente. Mira, aquí en esta parte de los testigos tenemos que diferenciar dos posibles dinámicas. Una primera dinámica sería que puedan estar amenazados por un buleador o por un bully principal mucho más activo. Esa puede ser una de las dinámicas. Y la segunda dinámica puede ser que dentro de este grupo de testigos agresores sean como los masterminds, ya sabes, como esta parte que son los que crean todas las situaciones, y tienen a alguien valentón que se atreve a actuar estas cuestiones ya más creadas en la mente, ¿no? Aquí hay un dicho en México que yo creo que acota muy bien esta situación de tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí puede ser que los chicos testigos estén funcionando como las personas que están de alguna manera maquinando toda la situación de bullying y tengan a alguien que lo actúe,
o puede ser que ellos actúen en consecuencia a sentirse de alguna manera amedrentados por un chico más fuerte que ellos o más bully que ellos. Se pueden dar ambas cosas. Muy bien, ahora Gaby, aquí viene la gran recomendación, el gran consejo, el gran mensaje para los padres de familia y también para los educadores que nos puedan estar escuchando. ¿Cuál es, con estos chicos que son los bystanders, los observadores, qué podemos hacer nosotros como padres de familia para generar a estos o para formar a estos observadores que van a ser los que van a realmente ponerle fin a esta situación? Realmente van a ser los que van a lograr no solamente salvar al chico que está siendo víctima, porque no sé si se trata de salvarlo o de enseñarle, que es ahí otra pregunta. ¿Estos chicos lo salvan? ¿Lo enseñan a defenderse? ¿Cómo es que pueden intervenir con él? Claro, que es bien importante esto que tú mencionas, Lola. ¿Qué vamos a hacer con cada uno de estos niños y de qué manera vamos desde nuestras casas y desde los centros educativos a ayudarlos a desarrollar mejores habilidades sociales? Porque finalmente estamos hablando de que en los tres casos necesitamos trabajar habilidades sociales y necesitamos trabajar habilidades emocionales, diferentes a lo mejor entre unos y otros, pero sí las necesitamos trabajar. Vamos a hablar ahorita primeramente de la víctima, que yo creo que es lo que los padres más temen y donde no saben cómo entrarle, ¿no? Las víctimas, lo más importante en un niño, volvemos, es crearle un autoconcepto positivo, un autoconcepto sano, un verse a sí mismo de una manera positiva, desde tener talentos, desde hacer bien las cosas, desde reconocer sus logros, desde alentarlos a que logren cosas por sí mismos, ¿no? Todo este tipo de cosas fortalecen el autoconcepto de un niño o de una niña. Entonces aquí la manera de trabajar con las víctimas es justo esto, empezar a ayudar a los niños a verse a sí mismos y empezar a devolver a los niños la responsabilidad o corresponsabilidad que tienen en esta situación. Un poco lo que te decía hace un momento, ¿no? Si nosotros vemos a los niños como víctimas debiluchas, poco fuertes, poco empoderadas, que tenemos que salir nosotros como un superhéroe en su defensa y correr al colegio a buscar la cabeza del que está lastimando a nuestro hijo, lo único que estamos haciendo es perpetuando este rol. Estamos haciendo que los niños sigan siendo víctimas porque no les estamos dando herramientas para que ellos solos salgan de la situación. Y cuando digo ellos solos, no se trata de abandonarlos por completo, sino de irles dando a ellos las herramientas necesarias para defenderse. Y aquí el problema es que hemos dado por hecho que defenderse es un poco como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Exacto, y regrésale el golpe. Solamente, exactamente, y esto solamente habla de nuestro nivel de razonamiento moral. Si nuestro nivel de razonamiento moral o nuestra inteligencia moral llega al punto de ojo por ojo, diente por diente, entonces esta sociedad no va a crecer, va a seguir en donde estamos. Aquí lo importante es empoderar a los niños a defenderse de otras maneras, como alejarse, como ignorar, como defenderse diciendo esto que tú me haces no me gusta y no lo permito, como reportar y no dejar impune estas situaciones. Y aquí lo que hacemos en los talleres de habilidades sociales con los niños es enseñarles una dinámica una forma que se llama las 3 R's del bullying. Entonces esto puede ser de mucha utilidad para los papás también y también para los centros escolares. Dentro de las 3 R's del bullying les enseñamos una especie como de diagrama de flujo que tiene 2 alternativas. Entonces la primera R es reconocerlo, si es bullying o si no es bullying. Entonces esto es lo primero que los niños tienen que aprender a hacer. Esto que tú estás viviendo es bullying, es repetitivo, es reiterativo, se te hace con el afán de lastimarte y de alienarte o de aislarte o de crear algún daño a tu persona. Y una vez que los niños dicen que sí, lo siguiente que les preguntamos es si se sienten seguros. Entonces, cuando ellos se sienten seguros, la siguiente R es rehusarse y decir que no.
pero para esto sí es importante hacerles conciencia de que ellos tienen que hacer el análisis de si se sienten seguros para enfrentar al bullying y decirle no y rehusarse. Y la tercera R en este caso sería reportarlo, decirlo a una autoridad escolar, reportarlo en casa a los padres, pero reportarlo al coach deportivo, reportarlo a la maestra de arte, al maestro de ajedrez, en el medio en el que estén, al policía si están en un parque en la calle, pero sí reportarlo totalmente sería como la tercera R. Cuando los niños no se sienten seguros, que es el otro diagrama de flujo que les enseñamos, no los invitamos a rehusarse, porque esto sería enfrentarnos a una situación en la que se sienten vulnerables. ¿A qué te refieres con rehusarse ahí, Gaby? Ahí ponme un ejemplo. Sí, qué bueno que lo mencionas. Para rehusarse, lo primero que les enseñamos a los niños es a poner su manita frente a ellos, bien abierta la palma, y a decir, no me gusta que me hagas esto, no me gusta que me pegues, no me gusta que me digas estas cosas, no me gusta que me embarres chicles en el pelo, la conducta que les estén haciendo. Los invitamos a poder detener la situación hablando y subiendo el tono de voz y diciendo, no me gusta y te voy a reportar. Pero para que esto suceda, necesitamos que el niño se sienta seguro y no se sienta completamente vulnerado o con miedo a una siguiente agresión. Por eso te digo que sí hay dos posibilidades. La segunda posibilidad es que cuando no se sienten seguros, entonces los enseñamos a ir y reportar directamente. Me está sucediendo esto a una persona o un adulto en quien confíen. Pero para que este diagrama sea redondo, tiene que haber adultos en los que ellos puedan confiar. No profesores o directivos o papás que digan, ay, vete de aquí, esas son niñerías y está siendo un chismoso, ¿no? Necesitamos gente que les enseñe el valor de reportar y de denunciar, porque la impunidad se gesta aquí, no más adelante en la vida, cuando los niños son adultos y no denuncian, pues se debe a esto, a que nunca fuimos a las autoridades que ellos estaban esperando y que ellos merecían, a quienes se les podía reportar. ¿No? Claro. O quieres decirles, a ver, platícame la situación, qué sucedió, cómo se dieron las cosas. No escuchamos a nuestros hijos cuando reportan, no escuchamos a nuestros alumnos cuando reportan. ¿Qué pasó? Y después, ¿qué sucedió? No los enseñamos a decir, a ver, dime los hechos. Tal cual, pasó así. No me digas lo que sientes. Luego vamos a pasar a la parte de lo que sientes. Pero primero hay que enseñarlos a describir las situaciones, para que entonces nosotros, con todos esos elementos y con nuestra adultez que nos acompaña, podamos decirle, esto que vives sí es bullying, o esto que vives no es bullying, fue un accidente, fue una situación que se salió de control en donde los dos estaban jugando, fue una situación en la que tú no tenías nada que ver, ¿me explico? Vamos teniendo esa posibilidad de regresarles, o sea, volvemos a lo que decíamos hace rato de la comunicación, que ellos nos den un mensaje y nosotros seamos receptores de ese mensaje, pero que también nos convirtamos en emisores de darles una respuesta y un feedback. Ahora, Gaby, como educadora, vamos a ponernos en este momento en el papel de educadora. Una vez que el chico me reporta, en el mejor de los casos, yo me doy cuenta que es bullying, ¿cuál es el siguiente paso de los educadores? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su función? Ok, y qué bueno que lo preguntas, Lola. El siguiente paso y el rol que tiene que tener un educador es de hacerle frente y verbalizar y poner en palabras lo que está sucediendo frente al grupo de niños. Eso es lo que tiene que hacer esta persona. Y ser muy claros en un inicio de cuáles son las consecuencias ante ciertas conductas con los niños. Si nosotros como educadores tenemos desde el día 1 una serie de reglas acordadas con los alumnos, cuando se nos reporta una situación que se sale de esas reglas, nos es muy fácil regresar el control. ¿Por qué? Porque los niños lo tienen claro. Tienen claras las expectativas y tienen claro qué es lo que sucede cuando ellos rompen las reglas. Entonces, en ese sentido, lo que esperamos de el educador es precisamente que haga frente a la situación y que pueda hablar con estos niños y que pueda de alguna manera llegar a formas de convivencia más sanas. Ahora, fíjate, lo que buscamos es eso.
Claro, y ahorita no que se dedique a perseguir al bully, por favor, qué bueno que lo mencionamos, pero no se trata de perseguir al bully, se trata de hablar con él, se trata de apelar nuevamente a su autoconcepto, a las cosas que sí están permitidas, de hablar de su conducta, de cómo esta conducta daña a otros, pero finalmente sí es la responsabilidad y la obligación del educador de abrirlo y hablarlo con el niño el grupo de niños que está cometiendo estas conductas que no son las indicadas, ¿no? Claro, fíjate, al principio del programa te mencioné que acababa de leer un artículo desgarrador de un chico que tiene el diagnóstico bueno, ya él no es chico, ya ahora es un universitario, es un ingeniero químico y ahora está estudiando su maestría. Y él cuenta la historia de cuando él era joven, pero hay una parte donde me voy a permitir leerte. Él habla de este rol de los profesores. Claro, aquí estamos hablando de una cuestión en donde hay un diagnóstico, que este sería todo un programa diferente, porque cuando estamos hablando de chicos con diferentes diagnósticos neurológicos o biológicos, probablemente muchas dinámicas cambian, pero él dice, hubiera ayudado mucho en la escuela si los profesores pusieran atención en los recreos, en las salidas, en las entradas del colegio, que no te esperen en la salida, están vigilando que no estén esperando los chicos que acosan, en las clases de gimnasia, en las clases en general, y no pretender forzar la integración, y eso él lo marca, lo subraya, lo pone en negritas, y que los profesores sean muy conscientes de los problemas, ya que por la edad muy difícilmente los compañeros se van a dar cuenta de los problemas, sobre todo cuando están acosando a un chico con una discapacidad especialmente. Entonces, creo que ese es otro rol muy importante de los educadores, de estar, como tú dices, no persiguiendo a los chicos que cometen el bullying, pero sí observar, sí funcionar como una especie de autoridad, de policía, ¿no? Exactamente. Y creo que qué bueno que lo mencionas, porque no sé si has tenido la oportunidad de ver esta película que se llama Después de Lucía, una producción mexicana que tuvo, que fue muy controversial, tiene más o menos como unos 4 o 5 años. ¿Cómo se llama otra vez la producción, Gaby? ¿Cómo se llama? Después de Lucía. Después de Lucía. Ah, yo no. Se llama la película. ¿No es una película que habla... No. O antes de Lucía, quizá tenga razón y se llame antes de Lucía. No, se llama Después de Lucía, según yo. Okay. Bueno, ahorita te confirmo el sí, no nombre, importa. Pero ¿a qué voy con esta película, que es una película también con un tinte documental importante? A esto mismo que denuncia este chico en esta carta, ¿no? A que los profesores no están haciendo su trabajo. Creen que su trabajo es ir, dar su cátedra y retirarse. Y esto lo ves constantemente en esta película. Y esto lo ves constantemente en los centros educativos, en donde yo trabajé por muchos años en un centro educativo, en donde apelar a que los profesores hicieran guardia real, guardia de entrar a los baños, de ver que todo esté en orden, de acercarse a los chicos cuando están jugando, de no estar ahí parados de una manera estática comiendo un sándwich. No, moverse, caminar por el patio, platicar con los chicos, acercarse a ver cómo se están llevando a cabo los juegos, meterse a los baños, ir a las esquinitas, ¿no? Todas estas, este rol activo, dinámico que implica hacer una guardia, les cuesta muchísimo trabajo. Y ahí es en donde se dan las situaciones de bullying, precisamente, en donde el profesor está estático comiendo su sándwich, o en donde sale de una clase para entrar a otra y simplemente cierra su portafolio, dice buenas tardes y se retira, y no se queda a esperar a ver qué pasa cuando los chicos se levantan de sus lugares, o se acercan, o salen a los pasillos. Entonces parecieran ciertas personalidades ahí como fantasmas inertes, que van pasando por los diferentes lugares de la escuela, en donde su única responsabilidad es impartir su cátedra y listo.
¿no? Exactamente. Ahora, fíjate, hemos tocado un poco el tema de la actitud ante la situación de los educadores. ¿Y qué pasa con los padres? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud no solamente de prevención, pero también de ayuda? Exacto. Mira, aquí lo que es bien importante como papás, número uno, que recuperemos como padres nuestro rol y para lo que fuimos llamados a hacer cuando decidimos ser padres, que es ser autoridad. Desgraciadamente la palabra autoridad, la palabra disciplina, la palabra orden, la palabra estructura están teniendo una connotación muy negativa en nuestros cerebros. Pareciera que son los enemigos públicos número uno de la popularidad con nuestros hijos. Y aquí es en donde yo me atrevo a apelar a cuál es el llamado que tenemos cuando somos padres, de ser populares con nuestros hijos y que nos quieran y nos adoren y nos echen porras y nos pongan la medalla al papá más cool o a la mamá más cool y que todo lo resuelve y todopoderosa, o es el llamado a ser una autoridad en el estricto sentido que tiene la palabra, que es guiar y proteger. Si tú te vas a la base etimológica de la palabra autoridad, que viene de autoritas, esto lo que quiere decir es precisamente guiar y proteger. Entonces, en ese sentido, nosotros como papás lo que tenemos que hacer es dejar de ser verdugos de nuestros hijos y dejar de ser amiguitos de nuestros hijos, para convertirnos en esa figura adulta, cuidadora, responsable, que va permitiendo la autonomía de sus hijos en la medida que ellos van creciendo y van teniendo habilidades y capacidades para ser autónomos, y que también va permitiendo ese despegue de ellos, porque finalmente nuestro trabajo es criar y formar personas que sean autónomas y que se conviertan en adultos responsables que puedan volar solitos en algún momento de la vida. Entonces, nuestro papel es ese, nuestro papel es estar ahí para escucharlos, estar ahí para guiarlos, estar ahí para alentarlos. Tengo una maestra a la que recuerdo con mucho cariño, maestra de la carrera, que nos hablaba de la diferencia entre un niño que quiere escalar un árbol y con un padre que lo alienta y con un padre que lo desalienta. Entonces nos decía, no es lo mismo pararnos en la copa del árbol con un niño y decirle, bájate de ahí, te vas a caer, que no te das cuenta que eres muy torpe, es que ¿para qué te subiste? Ahora yo voy a tener que subir por ti, a bajarte, a pararte en la copa, en la base del árbol y decirle, a ver, con mucho cuidado, sube tu pie izquierdo, ya ahí está, ya viste, ya tocaste firme, ahora con mucho cuidado tu otra mano, tú puedes, no voltees para abajo, vas a poder, ahora toma firme la rama, y ahora sube tu pie derecho, y ahora con tu mano, muy bien, vas muy bien, tranquilo. Es muy diferente la posición de un padre con otro, si te fijas, Lola. El segundo caso es alguien que alienta a su hijo a lograr una meta, por peligrosa y difícil que parezca, sin tener que intervenir o sin tener que ningunearlo para decirle que lo que hizo fue una gran tontería. Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros? Es tan común, eso fue lo que hicieron con muchos de nosotros cuando éramos pequeños y continuamos repitiéndolo sin darnos cuenta del daño que estamos causando. Justamente. Y aquí es en donde, ¿qué hacer como papás? ¿En qué papá me quiero convertir o en qué mamá? En el primero, que o lo baja a cinturonazos del árbol porque hizo algo muy malo, o corre a subir en las ramas con él para bajarlo porque él es un inútil y no lo puede hacer, o el segundo, que desde abajo, desde la base del árbol, alienta a su hijo a lograr la meta y a ponerse en resguardo. Definitivamente, qué importante es todo esto. Y Gaby, bueno, nos quedan pocos minutos, pero todavía tenemos tiempo, sobre todo para que los padres de esta parte de los chicos que son los que realizan el acoso, los que realizan el bullying. ¿Cuál es la actitud en casa? ¿Cuál es la actitud de los padres de familia en casa para evitar, para prevenir estas actitudes también? O cuando ya yo creo que Claro. Lo primero que tenemos que hacer ante una situación de tener un hijo que es agresor, lo peor que podemos hacer es alienarlo o castigar su conducta de una manera sumamente arbitraria.
Aquí lo que tenemos que entender es qué nos está queriendo decir nuestro hijo con esto. Y yo te mencionaba dos posibilidades, aunque hay muchos, yo te mencionaba dos principales posibilidades. Una, que desde casa alentemos este tipo de conductas porque somos bravucones y porque qué padre que nuestro hijo sea el que le rompa el hocico a todo el mundo o el que moleste a todo el mundo. Y en ese sentido, lo primero y la primera recomendación es abramos los ojos y reconozcamos lo que tenemos en casa, ¿no? Esto es bien importante porque vivir en la negación es tan grave como vivir en una situación de adicción que no reconocemos. Es exactamente la misma dinámica. Entonces es súper importante que cuando los centros escolares o el coach deportivo o el maestro o el acompañante o el guía espiritual nos menciona que esto está sucediendo, no neguemos el problema, abramos los ojos y nos demos cuenta que estamos ante una situación complicada y que nuestro hijo necesita también de nuestra protección y de nuestra ayuda. Y en segundo lugar también están las dinámicas familiares en las que somos abusivos con nuestros hijos, los golpeamos o les ponemos nombres o criticamos todo lo que hacen o de burros e inútiles no los bajamos. Entonces estos niños necesitan tener un autoconcepto fuerte y por eso van y bulean a otros niños en las escuelas o en otros lugares para poder empoderarse y no sentirse débiles y que se desintegran. Entonces, nuevamente, no neguemos el problema y enfrentémonos a que necesitamos ayuda para manejar mejor nuestra agresión y para manejar mejor nuestras relaciones sociales. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es acompañar a nuestro hijo, enseñarle mejores prácticas, ¿no? No alienarlo tampoco, no, porque es una forma de hacer bullying, y sí buscar ayuda profesional. Aquí también aplica muchísimo el buscar a un profesional que nos vaya guiando, que vaya fortaleciendo nuestros vínculos con nuestros hijos, que vaya fortaleciendo también la manera en cómo este niño se vincula socialmente con otras personas para poderlo ayudar a que mejore sus habilidades emocionales, sus habilidades sociales y sobre todo descubra qué lo tiene tan enojado y tan lastimado. Ahora, Gaby, estamos hablando, en el mejor de los casos, en todo este momento, de chicos neurotípicos, le llamamos nosotros en el mundo del autismo. ¿Qué pasa? ¿Quién es el mayor responsable cuando el bullying es contra personas con ciertas discapacidades? ¿Quién es aquí el mayor responsable? Y cuando digo responsable, digo de prevenirlo y de tomar cartas en el asunto. Totalmente, y qué bueno que lo mencionas, Lola, porque sí la dinámica tiene que ver también con qué tanto perteneces a un grupo vulnerable de entrada, por estas cuestiones neurotípicas o por estas cuestiones biológicas. En ese sentido, está también el tema de la violencia. Y la violencia tiene una premisa bien importante que yo creo que toda la sociedad deberíamos de llevar a cabo como un estandarte de vida. En la violencia la premisa es que cuando existe violencia, la responsabilidad de la violencia y de la agresión es 100% de quien la comete. Y la responsabilidad de su seguridad, en el caso de la víctima, es 100% de la víctima. En ese sentido, creo que estamos dando la igual responsabilidad a una parte que a la otra, ¿no? A los grupos vulnerables o las personas que son víctimas de violencia, porque el bullying es una forma de violencia, son las responsables de su seguridad. Hay que empoderarlas para que estén seguras, para que puedan huir, para que puedan reportar, para que se puedan acercar a autoridades que los puedan ayudar, para que puedan decir no me gusta, para que tengan el suficiente valor para tener charlas valientes, charlas amables de poder decir esto no estoy de acuerdo y de seguir la violencia, el poderse resguardar ante una autoridad que realmente los va a proteger. Esa parte es 100% responsabilidad de la víctima. La parte que es 100% responsabilidad de ejercerla es del victimario. Y claro, eso pero queda bien claro. Claro, y es importante, pero muchas veces tenemos, te digo, ¿no? Chicos con discapacidad que a lo mejor van a tener realmente una dificultad muy grande que va más allá de entender cómo hacerlo. Puede ser incluso por sus limitantes físicos,
por los limitantes en el entendimiento Cognitivo. de las dinámicas sociales, cognitivos, y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Cómo, o sea, quién ayuda aquí? ¿Quién es el que ayuda? ¿Quién puede ser el Superman de la película? O los Superman Claro. porque es nadie. Pero sí, ¿quién puede hacer que estas dinámicas cambien? Y volvemos un poco entonces al tema de los bystanders, ¿no? Lo de los testigos. A los testigos finalmente también son chicos a los que hay que enseñarles adecuado autoconcepto, adecuadas habilidades sociales. ¿Para qué? Para que lo que vayan a replicar en sus centros escolares o en sus centros sociales sea precisamente la defensa de la gente que no tiene las mismas herramientas que ellos para poderse defender, o incluso, como tú mencionabas en el caso del espectro autista, para entender las ciertas dinámicas y ciertas transacciones sociales que se dan entre los niños y las niñas, porque pues llega a suceder, ¿no? Que ellos pueden interpretar o codificar de una manera distinta una interacción social. Entonces, en ese sentido, también volvemos a los bystanders, a los testigos. Hay que empoderar testigos positivos, testigos que tengan la suficiente fuerza de autoconcepto y los suficientes valores para poder proteger y cuidar a sus grupos de compañeros. Súper importante. Y volvemos a los educadores, estar presentes en sus guardias, estar presentes en sus clases, estar presentes en los pasillos, estar con los oídos abiertos a que una persona vulnerable pueda venir y decirte, estoy experimentando esto y no estoy seguro de si lo que estoy experimentando es algo que me gusta o que se siente lindo o que se siente feo. Entonces necesito de tu ayuda y de tu apoyo. Entonces, en ese sentido, sí necesitamos convertirnos en una sociedad mucho más soportadora, que seamos una red de apoyo, precisamente porque hay personas que necesitan que las acompañemos en este proceso y que las incluyamos de verdad. La inclusión empieza desde ahí, desde poder decir, yo incluyo a este compañero, incluyo a este amigo, que en las dificultades lo voy a acompañar para que no tropiece, para ser esa persona que desde abajo del árbol le dice, vas muy bien, sube tu pie izquierdo a la siguiente rama. Por supuesto. Y Gaby, quizá, no sé si vas a estar de acuerdo o no, yo incluso lo he hablado con educadores. En muchos casos, lamentablemente, el apoyo más grande que muchos chicos van a tener va a ser el de los educadores. Porque en casa hay tanto caos, que muchos chicos llegan a la escuela buscando realmente un refugio. Entonces, llega un momento en que, como les digo a los educadores, sí, yo sé que nosotros no somos los padres de los chicos, pero en muchas ocasiones somos su mejor opción. Totalmente. Y qué bueno que lo mencionas, Lola, porque muchas veces a los educadores se nos va a juzgar a los padres de familia sin darnos cuenta que lo que nosotros tenemos que hacer es lo que nos toca. No estamos ahí para juzgar a un padre o una madre de familia, estamos ahí para que en las horas que nos toque y realmente hagamos nuestro trabajo. Yo he escuchado muchas veces en centros educativos gente que dice, ¿la mamá dónde está? Y esa mamá que no lo pela o que no le hace caso. Sí, nada más que hay que ponernos en la situación. Esa mamá que no lo pela o no le hace caso, está afuera ganándose el pan para sostener las terapias de estos niños, para sostener deja tú las terapias, la alimentación de estos niños, no la podemos juzgar. Lo primero que tiene que hacer es satisfacer esa necesidad básica. Claro, ¿no? O está en una crisis emocional tan inmensa que ella no puede ni con sus propias emociones y no está pudiendo con todo lo demás. Exacto. Exactamente, y no está teniendo la red de apoyo y de ayuda que ella o él también requieren como padres de familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que nos toca señalar menos y apuntar más hacia nosotros. Estamos haciendo lo que nos toca. Creo que si todo el mundo hiciera lo que le toca, este mundo sería diferente, ¿no? En vez de estar juzgando o evaluando lo que hace mal el otro o lo que hace bien el otro. Y creo que en ese sentido el trabajo nuevamente con los testigos es en donde va a estar la solución. ¿Por qué? Porque les vamos a enseñar a los demás a realmente hacer lo suyo bien sin estar juzgando lo que hacen los otros, ¿no? Exactamente. Ahora, haz tu chamba, haz tu parte. Vamos a cerrar el programa con una pregunta que va a parecer muy obvia, pero la quiero hacer.
La quiero hacer porque necesitamos hacer conciencia en la gente de las consecuencias que puede traer el bullying. Una persona que fue víctima de bullying en su vida adulta, ¿cómo podría ser? Yo sé que no hay cosas lineales, no las hay, ya lo has mencionado de una manera muy sabia, pero ¿qué le puede esperar a una persona a la que no se le prestó atención cuando fue víctima de bullying durante la infancia, durante la adolescencia? ¿Cuáles son sus proyecciones como adulto? ¿Cuáles podrían ser esa vida de esa persona? Mira, desgraciadamente sí hay consecuencias que son huellas permanentes, heridas permanentes traumáticas para el resto de la vida en el caso de estas personas. Que sí hay manera de revertirlo, que sí hay manera de darles ayuda, sí. Pero finalmente lo que hacemos, lo que vamos a propiciar o el pronóstico que estamos generando en estos niños es precisamente de dificultades sociales el resto de su vida. Y las dificultades sociales, ojalá parara en Nadie me habla, ¿no? Las dificultades sociales también tienen un espectro muy grande, un abanico muy grande de posibilidades, y van desde el no relacionarse y aislarse y estancarse en ese aislamiento, lo cual no es sano porque los seres humanos por naturaleza, por esencia, somos sociales y necesitamos de otros, no podemos sobrevivir aislados, somos de las pocas especies que no hay manera que sobrevivamos solos, y por un lado, ese sería el aislamiento, pero por el otro, también podemos estar generando una serie de conductas sociopáticas en cuanto a no tener empatía hacia los demás, en cuanto a no respetar a los demás, en cuanto a sentirnos agredidos por los demás, y tenemos consecuencias de una magnitud enorme, como pueden ser estas abiertas de fuego en las high schools tremendas como Columbine o como lo que acaba de pasar en Monterrey, Nuevo León, y finalmente son consecuencia de esto, ¿no? De no atender a las necesidades sociales y emocionales de estas víctimas que se convierten en victimarias. Y gente que va por la vida precisamente aplastando a otros o simplemente no teniendo la posibilidad de hacer vínculos sociales adecuados porque no hay la capacidad de ponerte en los zapatos del otro o de entender los derechos del otro. Entonces sí estamos apostando a la psicopatología, definitivamente, ¿no? Y en ese sentido nuestra reflexión tiene que ser a pensar en esto, ¿no? En crear mayores espacios de salud mental para nuestros hijos cuando se convierten en adultos, porque el mundo está carente de salud mental en muchos sentidos. Y esto es responsabilidad nuevamente de que no hacemos lo que nos toca. Muy importante lo que acabas de mencionar, Gaby, porque todos nos sorprendemos ante noticias como las que acabas de mencionar, como estos chicos que a sangre fría llegan a la escuela, y es muy fácil juzgar, y es muy fácil juzgar a los chicos, muy fácil juzgar a los padres, muy fácil juzgar a los maestros, pero a la larga esta es una responsabilidad social que tenemos. Esto es algo que no lo puede resolver solamente el padre del chico que está cometiendo el abuso o el que es abusador. Es una responsabilidad colectiva que tenemos. Y mencionaste algo muy importante, porque es este tipo de situaciones, este tipo de eventos, de catástrofes, solamente se solucionan si en colectividad ponemos atención a las necesidades de nuestros chicos. Solamente observando desde el punto de vista de que todos estamos unidos. No se trata nada más de ayudar a mi hijo, se trata de voy a hacer esto por mi hijo, pero por toda la gente que él va a impactar allá afuera, que es muy importante. Eso siempre lo recalco. No se trata de la educación de tu hijo, se trata de tu hijo y del impacto que tu hijo causa allá afuera en la sociedad. Totalmente, y qué bueno que lo mencionas, Lola, es en lo colectivo en donde nosotros vamos a poder tener mejores espacios para nuestros hijos, mejores espacios para los muchachos, para los niños en este mundo. Es en lo colectivo, no vamos a triunfar en lo individual, vamos a triunfar en lo colectivo.
Gaby, muchísimas gracias por acompañarme, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tu excelente información que realmente creo que tanto a mí como a todas las personas que nos escucharon el día de hoy nos aportó mucho conocimiento y sobre todo entendimiento de qué es esto del bullying, cómo funciona, cómo prevenirlo, cómo ayudar. Un tema muy enriquecedor y bueno, las puertas y los micrófonos de Radio Rainbow están abiertos para ti porque hay muchos temas que creo que tú nos puedes aportar mucha información al respecto. Muchas gracias, pues yo encantada, me siento muy honrada, de verdad, gracias por esta invitación. Y claro que sí, yo también estoy abierta cuando quieran a compartir y de verdad desde una posición de dar y de aportar y de sumar, con muchísimo gusto aquí estoy, Lola, gracias, me siento de verdad muy honrada de que me hayas invitado y me hayas dejado compartir y entrar a las casas de todos tus radioescuchas. Pues así será y se va a repetir muy pronto. Gaby, un placer, que pases una hermosa semana. Gracias a todos nuestros radioescuchas por estar con nosotros.